Dicen que en el lejano oriente, donde el sol se asoma primero cada día, existe una tierra forjada por volcanes y moldeada por el silencio. Una tierra de islas, niebla y acero. Esa tierra es Japón. Y no nació con una guerra, ni con una ciudad. Japón nació con un mito. Según las crónicas más antiguas, antes de que el tiempo tuviese nombre, el cielo y la tierra se separaron, y en medio de esa ruptura nacieron los primeros dioses, Izanagi e Izanami. Juntos, con una lanza celestial, agitaron el océano primigenio desde el puente del cielo, y de las gotas que cayeron, emergió la primera isla, Onogoro. Allí descendieron, construyeron su morada, y dieron forma al archipiélago japonés. De esa unión divina nacería Amaterasu, la diosa del sol, y de su linaje, el primer emperador humano. Por eso, desde tiempos remotos, los emperadores japoneses no eran solo gobernantes, eran descendientes del cielo, y eso lo cambió todo. Pero antes del imperio, antes de los templos y las espadas, Japón era bosque, fuego y barro. Hace más de 10.000 años, durante el período Yomon, los primeros habitantes de estas islas ya modelaban vasijas de cerámica, las más antiguas del mundo. Vivían de la caza, la pesca y la recolección. Creaban pequeños asentamientos y adoraban los árboles, las montañas, los espíritus del viento y del río. No tenían reyes, no necesitaban palacios, tenían tiempo y tenían rituales. Durante miles de años, el Japón Yomon fue un mundo aparte, aislado, misterioso, inmensamente conectado con la tierra. Pero la calma no es eterna. Y desde el continente llegaron otros pueblos, los Yayoi. Con ellos llegaron el arroz, el metal, las herramientas de hierro y el concepto de poder. Donde antes había clanes, ahora habría jerarquías. Donde había tribus, ahora surgirían protoestados. Y donde había barro, ahora habría bronce. Los Yayoi no solo trajeron nuevas costumbres, trajeron transformación. El arroz modificó la economía, el calendario y hasta el paisaje. Los arrozales inundaron las llanuras. El trabajo colectivo se volvió necesario. Y con él surgieron los primeros líderes, los primeros conflictos y las primeras tumbas monumentales. Así nació el Kofun, un nuevo período, un nuevo Japón. Sus tumbas gigantes en forma de ojo de cerradura cubiertas de piedras y protegidas por figuras de barro llamadas Haniwa, aún se alzan por todo el país como un eco de aquellos días remotos. Y con el Kofun también llegó algo más. El Estado. El primer núcleo de lo que sería una nación. Y en su centro, una figura que no era un rey cualquiera, sino el símbolo viviente del equilibrio entre los cielos y la tierra. El emperador. De este modo, Japón entró lentamente en la historia escrita. Una historia que a partir de ahora dejaría de ser susurrada alrededor del fuego, para ser grabada en crónicas y pergaminos. Pero lo que estaba por llegar haría que todo esto pareciera un susurro. Con el paso de los siglos, Japón dejó de mirar al pasado mitológico y empezó a construir su presente político. Desde la ciudad de Nara, inspirada por la gran China imperial, los emperadores japoneses adoptaron la escritura, el budismo, el calendario y una nueva visión del orden. Pero no todo era copia. El espíritu japonés sabía absorber sin perder su esencia. Y con la fundación de la ciudad de Heian, la futura Kioto, comenzó una época dorada. Durante más de 3 siglos, la corte Heian fue el centro de un refinamiento sin igual. Los aristócratas se comunicaban en poesía, los jardines se diseñaban para capturar la luna reflejada en el agua, y los manuscritos se copiaban con una delicadeza casi espiritual. Aquí nació la primera gran obra literaria de la historia escrita por una mujer, El Cantar de Genji. Una novela que no hablaba de dioses ni batallas, sino de pasiones humanas, deseo, tristeza y belleza efímera. Pero mientras la élite vivía entre perfumes, abanicos y palabras elegantes, el mundo real comenzaba a desmoronarse. Lejos de la capital, los clanes armados tomaban fuerza. Se alzaban castillos en las montañas. Nacía un nuevo tipo de hombre, el bushi, el guerrero. El equilibrio cortesano no podía sostenerse eternamente. A finales del siglo XII, tras años de tensiones y enfrentamientos, 2 grandes familias chocaron en una guerra decisiva, los Taira y los Minamoto, y el resultado fue el nacimiento de algo nunca antes visto en Japón, un gobierno militar, el shogunato. El primer shogun, Minamoto no Yoritomo,
estableció su base de poder en Kamakura. El emperador seguía existiendo, pero ahora era una figura lejana, casi ceremonial. El poder real estaba en manos del shogun, el general supremo. Japón se transformó en un país gobernado por y para los guerreros. Los siglos siguientes vieron crecer la clase samurái. No eran simples soldados, vivían bajo un código, el bushido: honor, lealtad, autocontrol. Para ellos, la muerte no era el fin, sino una elección digna. El arte de la espada se convirtió en una vía espiritual. El zen se integró en su entrenamiento, y la violencia, en disciplina. Japón, en apariencia, se volvía más violento, pero también más estructurado. Los templos zen se alzaban junto a los campos de batalla. Los jardines secos, con sus piedras rascadas, reflejaban la calma en medio del caos. Y los castillos, símbolo de poder, surgían como fortalezas imponentes sobre la niebla de las llanuras. Sin embargo, la unidad era una ilusión. Los clanes no tardarían en pelear entre sí, y lo que vendría después sería uno de los periodos más sangrientos y fascinantes de toda la historia japonesa. A mediados del siglo XV, Japón dejó de ser una nación unificada en apariencia. El poder del shogunato se debilitó, y con él se rompió el frágil equilibrio entre los clanes. Comenzaba el periodo Sengoku, el tiempo de los estados en guerra. Un siglo y medio de traiciones, batallas y ambición sin límites. En este paisaje dividido, cada señor feudal, o daimyo, construía su propio reino fortificado. Las alianzas eran efímeras, las espadas, eternas. El país se llenó de castillos, trincheras, campos arrasados. Era un ajedrez sangriento, y cada jugador estaba dispuesto a morir por conquistar el tablero. Pero incluso en medio del caos, surgieron figuras que cambiarían el destino del país para siempre. Oda Nobunaga fue el primero. Brutal, estratégico y sin temor a romper con la tradición, utilizó la pólvora y el terror como armas políticas. Derrotó a enemigos con fuerza, astucia y una visión de futuro. Un Japón unificado bajo su control. Pero no vería cumplido su sueño. Fue traicionado por uno de sus propios generales y obligado a suicidarse en su castillo en llamas. Entonces apareció otro nombre, Toyotomi Hideyoshi. Desde un origen humilde como hijo de campesinos, ascendió gracias a su genio militar y su carisma. Continuó la unificación iniciada por Nobunaga, aplastó a los clanes rebeldes y estabilizó el país. Incluso soñó con conquistar Corea y luego China, pero la muerte lo detuvo. Su legado, sin embargo, preparó el camino para el último gran arquitecto de la paz, Tokugawa Ieyasu. En el año 1600, en la decisiva batalla de Sekigahara, Tokugawa venció a sus rivales y selló su destino como shogun. 3 años después fundó el shogunato Tokugawa y estableció su gobierno en Edo, la actual Tokio, y con ello el caos terminó. Durante más de 2 siglos y medio, Japón viviría en una paz casi total. Las guerras cesaron, las armas se silenciaron y comenzó una nueva etapa, la era Edo, una era de orden, control y aislamiento. Bajo el dominio de los Tokugawa, Japón se convirtió en una nación en silencio. No había guerras civiles, no había invasiones, no había contacto con el mundo exterior. Durante más de 2 siglos, cerró sus puertas al extranjero, limitando el comercio a unos pocos puertos controlados y expulsando a los misioneros cristianos. Era el Sakoku, el país encerrado. Pero esa clausura no fue sinónimo de estancamiento. Al contrario, en esa calma férrea, la cultura floreció. La ciudad de Edo creció hasta convertirse en una de las más pobladas del planeta. Surgieron los barrios de placer, las casas de té, el teatro kabuki, la poesía haiku y las estampas ukiyo-e, que capturaban la belleza fugaz de la vida cotidiana. Mientras Europa vivía revoluciones, Japón contemplaba la caída de las hojas. Los samuráis, privados de guerras, se convirtieron en burócratas, maestros y poetas. La espada se mantuvo, pero como símbolo, no como arma. La disciplina seguía, pero ahora se centraba en el arte, el deber y el estudio. Sin embargo, el mundo cambiaba, y Japón no podía permanecer dormido para siempre. En 1853, las costas de Edo fueron sacudidas por la llegada de los barcos negros del comodoro Matthew Perry, enviados por Estados Unidos. Eran máquinas imponentes, impulsadas por vapor, con cañones apuntando al horizonte. Vinieron a exigir lo que Japón llevaba siglos negando: abrirse al comercio y a la diplomacia internacional.
Ante la amenaza de la fuerza, el shogunato accedió. Pero eso marcó el inicio del fin. En pocos años, el régimen Tokugawa se desmoronó. Los jóvenes samuráis, divididos entre modernizarse o resistir, eligieron mirar al futuro. En 1868, el poder fue devuelto al emperador en lo que se conoce como la Restauración Meiji. Japón, por primera vez en siglos, se sacudía el polvo del aislamiento y corría hacia el mundo moderno. En apenas una generación, abolió el feudalismo, construyó ferrocarriles, abrió universidades, creó un ejército moderno y adoptó las instituciones occidentales, pero todo esto sin renunciar a su identidad. El kimono y el cañón, el samurái y el científico, el templo y la fábrica, convivían en un país que se reinventaba a una velocidad asombrosa. Japón no solo se adaptó, se transformó en una potencia. Y con ello, el escenario global nunca volvería a ser el mismo. El Japón del siglo XX entró en escena con fuerza y ambición. Tras su modernización, la nación insular ya no era un espectador pasivo. Había vencido a China, y más tarde, sorprendió al mundo derrotando al Imperio ruso en 1905. Fue la primera vez en la historia moderna que un país asiático vencía a una potencia europea. El mensaje era claro: Japón había despertado, pero aquel despertar traía sombras. Durante las décadas siguientes, el país adoptó una política expansionista. Invadió Manchuria, ocupó territorios del Pacífico y se alió con las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. La ética samurái se pervirtió. El honor dio paso al fanatismo. Y el orgullo nacional se convirtió en una maquinaria bélica. El 7 de diciembre de 1941, el ataque sorpresa a Pearl Harbor marcó la entrada directa de Japón en la guerra contra Estados Unidos. Lo que siguió fue un conflicto devastador que arrasó ciudades, desgastó al pueblo y sumió a la nación en un callejón sin salida. Y entonces, llegó el día que cambió la historia. 6 de agosto de 1945, Hiroshima. 9 de agosto, Nagasaki. 2 bombas atómicas. Más de 200.000 muertos. Una herida que aún hoy sigue abierta. Uno de los mayores crímenes de la humanidad silenciado. El Japón imperial derrotado y destruido firmó su rendición, pero no desapareció. Como muchas veces en su historia, se reinventó. Bajo ocupación estadounidense, el país abrazó la democracia, reformó su constitución y prohibió la guerra como instrumento político. Y en ese suelo quemado, floreció algo nuevo. En pocas décadas, Japón pasó de la ruina a convertirse en la tercera economía más grande del mundo. Surgieron Sony, Toyota, Nintendo. Llegó la revolución tecnológica, el auge del anime, la cultura pop, la arquitectura futurista y una nueva forma de entender la tradición. Preservar lo antiguo mientras se construía lo imposible. Tokio se convirtió en una de las capitales más vibrantes del planeta. El respeto ancestral convivía con la innovación. La ceremonia del té con los rascacielos. El silencio de un templo con el bullicio de un cruce. Y así, Japón siguió haciendo lo que mejor sabe hacer: resistir, aprender, transformar. Hoy, quienes caminan por sus calles no solo ven un país, ven una historia viva, una lección de resiliencia, un equilibrio entre honor y modernidad. Y una advertencia: todo imperio puede caer, pero también puede levantarse, si recuerda quién es. Esa es, quizá, la mayor enseñanza de Japón. Suscríbete si te ha gustado, comenta y dale me gusta.